Hablemos de tecnología. En Tecnouniverso Accesible encontrarás las aplicaciones más accesibles con sus respectivos tutoriales y actualizaciones. Este espacio está creado para ti, persona con discapacidad visual que quieres aprender a hacer un buen uso de manera accesible de las diferentes aplicaciones. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dar me gusta y compartir para que otras personas aprendan igual que tú. Sin más que destacar, con ustedes, su director, Tulio Gómez. Hola amigos y amigas, les saluda cordialmente Tulio José Gómez Moreno. En esta oportunidad trayéndoles un nuevo tutorial o video demostración para el canal de Tecnouniverso Accesible. Antes de comenzar, quiero comentarles que en el canal se han activado las membresías para usuarios especiales. Las personas que quieran optar a tener la membresía de nuestro canal podrá recibir beneficios especiales y atención personalizada por plataformas de redes sociales como WhatsApp. Al lado del botón de suscribirse de nuestro canal hay un botón que dice unirse y ahí podrán acceder a 3 formas de suscripción y será usted sin obligación alguna quien puede elegir la suscripción adecuada. Entonces, eso quería comentarles. En el día de hoy les traigo una video demostración acerca de una plataforma que nos permite crear podcasts en español utilizando la inteligencia artificial. Podemos proporcionarle variedad de fuentes a la plataforma, como pueden ser documentos, audios, enlaces de videos de YouTube, documentos alojados en Google Drive o enlaces de sitios web con información, el cual va a ser indispensable para la creación del podcast. Sin más, vamos a conocer un poco acerca de la plataforma. Esta plataforma está en versión web y la desarrolla Google. Vamos a ir a nuestro navegador. Página 2 de 6. Página 1 de... Página Google Chrome. Yo les voy a dejar el enlace a esta plataforma. Quizás no le va a entrar directo como me vaya a entrar a mí. Pero a ustedes inicialmente les va a mostrar cómo se llama el sitio, en qué consiste, y básicamente van a ubicar un enlace que dice probar Notebot LM. Cuando entren allí, le va a dar la bienvenida, le habla de la privacidad y le da un interruptor que si quieren recibir novedades de la plataforma. Si quieren, marcan el interruptor y si no, lo dejan desactivado y le dan al botón de aceptar. Una vez que hagan eso, van a estar dentro de la plataforma. Cuenta de Google. Notebook presentación de nuevo. Aquí ya estoy. Cuenta de Google. Tulio José Gómez Moreno, GO, página principal de Notebook, vínculo visitado. Una vez que ya han entrado directamente a la plataforma, le aparece esto, el nombre de su cuenta de Google. Es indispensable que deben tener cuenta de Google. Logotipo de Notebook gráfico. Configuración, botón de menú emergente. Aquí tenemos un pequeño menú de configuración. Te damos la bienvenida, encabezado 1. Crea tu primer cuaderno, encabezado 1. Un cuaderno es como un apartado donde vamos a agregar las distintas fuentes que la plataforma va a utilizar para crear nuestro podcast. Prácticamente cada cuaderno que creemos va a ser nuestro podcast. En cada cuaderno podemos agregar hasta 50 fuentes distintas. Pueden ser varios documentos, pueden ser varios enlaces de videos, o pueden ser mixtos, algunos documentos, algunos enlaces de videos, enlaces web,
todos relacionados con la temática específica de la cual queramos crear el podcast. Notebook es un asistente de investigación y escritura basado en IA que funciona mejor con las fuentes que subes encabezado 5. Sube tus documentos y Notebook responderá a preguntas detalladas o te mostrará información clave encabezado. Se convierte material complejo en formatos fáciles de entender, como preguntas frecuentes o documentos de resumen encabezado 6. Añade recursos clave a un cuaderno y compártelo con tu organización para crear una base de conocimientos de grupo encabezado 6. Crear botón. Inicialmente al principio nos da este botón de crear para crear nuestro primer cuaderno, que va a ser todas las fuentes para nuestro podcast. Aquí se abre una pequeña interfaz donde nos logotipo de Notebook gráfico. Va a proporcionar las distintas formas de agregarle fuentes de información para el podcast. Cerrar cuadro de diálogo botón. Añadir fuentes encabezado 1. Los podcasts que ofrece esta plataforma más que todo son con fines de aprendizaje. Para los que están estudiando pueden obtener podcasts de determinadas temáticas. Pueden conseguir fuentes de información, libros en digital, enlaces de videos de YouTube, enlaces web, crear varias fuentes y solicitarle a la plataforma que le cree un podcast. Y con eso les va a servir para tener resúmenes de contenido de una forma muy buena. Empieza seleccionando fuentes. Subir fuentes desde tu ordenador botón. Las distintas modalidades para subir las fuentes es subir fuentes desde el ordenador o desde la computadora, pero también sirve para el dispositivo móvil. Subir fuentes encabezado 2. Y aquí están los tipos de archivos admitidos. Tipos de archivo admitidos. PDF, .txt, Markdown, audio, por ejemplo, MP3. Entonces dice archivos de texto como PDF, .txt, Markdown, que es un formato de texto nuevo, y archivos de audio, especialmente MP3. Google Drive. También podemos ofrecer archivos de Google Drive, pero debemos pulsar en estas dos opciones. Documentos de Google. Documentos de Google o presentaciones de Google. Presentaciones de Google. Dando doble toque allí, nos manda a Google Drive en versión web para escoger el archivo. Enlace. Sitio web. Enlace de sitio web. Si pulsamos en sitio web, se nos abre otra ventanita en la misma plataforma donde nos dice que debemos insertar un enlace o pegarlo en un cuadro de edición y darle insertar. Una vez que lo insertemos, ya queda creada una fuente y se van a agregar otras fuentes adicionales como las que ya estamos viendo. Bien sea quieren agregar un documento, otro enlace de video, y así pueden ir añadiendo fuentes a este mismo cuaderno. YouTube, si pulsas en YouTube, se abre una interfaz parecida a la del enlace web, donde le dicen que deben pegar el enlace del video de YouTube y le dan insertar. Pegar texto. Texto copiado. Si dándole toque en texto copiado, se le abre una pequeña interfaz con un cuadro de edición donde deben pegar el texto que tengan en el portapapeles y le dan insertar, y también queda guardado como fuente. Es decir, a un solo cuaderno pueden agregarle varias fuentes. Tienen hasta la posibilidad de agregar hasta 50 fuentes. No necesariamente deben ser del mismo tipo, sino que pueden ser mixtas. Pueden ser documentos de texto junto con enlaces web, enlaces de video. Entonces imagínense, mientras más información puedan ofrecerle a la plataforma, mejor quedará su podcast. Pegar, YouTube, sit, en la present, documento, Google, tipos de subir fuentes, empieza seleccionando añadir fuentes encabezado 1, cerrar cuadro del empieza seleccionando fuentes, subir fuentes desde tu ordenador botón. Yo en mi caso voy a subir fuentes desde el ordenador. Seleccionar una acción. Me pide que escoja un gestor de archivo. System, archivos. Download. Directo se me abre Download porque la última vez que abrí el gestor de archivos fue en Download. Más opciones. Aquí botón. voy a seleccionar Ventana, el archivo. ordenar por
sin marcar nombre, sin marcar más opciones botón. Voy a organizar mis archivos por lo más 0, reciente 1. para ubicar uno más rápido. Archivo, obtener, medicina, descargar, libro, Children, Lagofone, Lost, obtener, descargar, libro, Babilonia, Genesis.pdf, 2 diciembre, las 3:63 MB, documento PDF. Aquí lo tengo, este archivo en PDF. Subir fuentes desde tu ordenador, botón. Y Volver a la página principal, un title, notebook, cuadro de edición. mientras carga el archivo, le dices no title, notebot, es un cuadro de edición. Cuando el documento ya esté cargado, ya cambia el nombre. Volver, un title, notebook, cuadro de edición. Son 3 megas. Vamos a esperar que lo cargue. Configuración de Babilonia, Genesis and Old Testament para Gels, cuadro de edición. Y aquí, de hecho, aquí le agrega un título más largo que el del archivo original. Traducción y reconocimiento de texto. Este es un archivo en inglés. De hecho, esta es otra novedad que le voy a explicar. Podemos crear podcast en español, incluso que nuestras fuentes ofrecidas estén en inglés. Pueden ser videos en inglés, documentos en inglés o sitios web basados en inglés. Pero no va a crear el podcast en español. Traducción. Los paralelos entre el Génesis babilónico y el Antiguo Testamento. Predeterminado. Entonces, este es el nombre, el título de la fuente. Los paralelos entre el... Los paralelos entre el Génesis babilónico y el Antiguo Testamento. El Génesis babilónico y el Antiguo Testamento. Configuración, botón de compartir cuaderno, botón. Aquí dice compartir cuaderno. Guía de notebook, botón. Resumen de audio encabezado 3. Conversación en profundidad. Aquí podemos elegir, dice resumen de audio o conversación en profundidad. Conversación en profundidad. Esto va a determinar si su podcast va a ser corto o va a ser más largo. Si ustedes lo quieren corto, le dan donde dice resumen de audio encabezado 3. Resumen de audio. Ahí le dan doble toque. Y si no, conversación en profundidad. Le pueden dar doble toque donde dice conversación en profundidad y su podcast va a ser más largo. 2 anfitriones, solo en inglés. Aquí dice que el podcast va a ser en inglés, pero existe una forma para obtenerlo en español. Personalizar, botón. Y aquí está el truco. Personalizar, botón. Le dan aquí donde dice personalizar. Permisos requeridos, área de texto para controlar resumen de audio. Cosas que puedes probar, céntrate en una fuente específica, por ejemplo, en el capítulo sobre el renacimiento del artículo de historia. Céntrate en un tema específico, por ejemplo, en las capacidades y limitaciones clave de los modelos de difusión. Oriéntate a una audiencia específica, por ejemplo, a alguien que no tenga conocimientos de biología. Cuadro de edición. Permisos requeridos, área. Aquí, cuando le damos en personalizar, nos abre un cuadro de edición donde le vamos a dar todas las instrucciones a la plataforma, que es lo que queremos con nuestro podcast. En un caso, si le vamos a ofrecer varias fuentes, le debemos decir en qué tema específicamente queremos que se centre, cómo va a ser la temática. También le pueden decir duraciones de los distintos partes del podcast, por lo menos una introducción de tantos minutos, que quieren 2 secciones de 20 minutos o 3 secciones, y que la conclusión puede ser de tantos minutos. Eso ustedes les pueden decir a la plataforma eso, que quieren una introducción de 5 minutos y 3 secciones de 20 minutos, o una sesión de 15 minutos, otra sesión de 20 minutos. Tienen que decirle tal cual. Es decir, la primera sección que sea de 15 minutos, la segunda sección que sea de 20 minutos, o decirle directamente 3 secciones de 20 minutos y la conclusión que sea de 2 minutos, por lo menos de 5 minutos igual. También, como ya les dije, que si quieren que se centren en una temática específica, independientemente de la cantidad de fuentes de información que le estén proporcionando. En este caso, yo como le estoy proporcionando una sola fuente, que es un libro que está en inglés, permisos requeridos, yo lo que voy a hacer es que le voy a decir lo siguiente.
No escuché lo que dijiste. Traduce el contenido al español. Quiero que los interlocutores hablen completamente en español. La conversación debe ser completamente en español para que sea más entendible. Punto. Entonces aquí le estoy diciendo, como mi libro está en inglés, le estoy diciendo que traduzca el contenido al español, que quiero que el podcast o los interlocutores que van a hablar en el podcast sea en español y que la conversación sea completamente en español. Esto es para hacer énfasis a la plataforma que sí o sí el contenido debe ser en español. Esto en el caso que le estemos proporcionando fuentes en otros idiomas, como en este caso que yo lo estoy haciendo. Punto. Borra punto eliminada. Después que le acoten esto, crean una nueva línea y allí le dan las instrucciones de cómo quieren el podcast. Borrar. Ingresar. Nueva línea. El podcast debe tener una introducción de 10 minutos. Coma. 2 secciones de 20 minutos y una conclusión de 10 minutos. Punto. Con esta instrucción yo le estoy diciendo a la plataforma que me debe crear un podcast de 1 hora. Puede ser que me lo haga exacto, como puede ser que esté en promedio la duración de esa cantidad de tiempo. No le puedo asegurar que lo va a crear. Primera vez que le doy este tipo de instrucciones, así que juntos vamos a descubrir si lo hace. Entonces le dije que haga una introducción de 10 minutos, 2 secciones de 20 minutos y una conclusión de 10 minutos. Entonces vamos a generar botón. A darle generar. No le estoy diciendo que se enfoque en una temática específica, porque de hecho la plataforma enviar cuadro de consulta 1 nos muestra lo siguiente. Dos anfitriones, solo personalizar botón. Después del botón de personalizar, como yo leí personalizar directo, que me llevó al cuadro de edición, generar botón, nos muestra lo siguiente. Resumen. El texto presenta resumen. Y nos da un pequeño resumen en texto. El texto presenta un estudio exhaustivo del poema babilónico. Enuma Elis. Comparándolo con relatos bíblicos de la creación, se analiza la composición, fuentes, datación e interpretaciones del Enuma Elis, destacando su función como himno a Marduk en Babilonia. Además, se examinan otros mitos babilónicos de la creación y se exploran los paralelismos y diferencias entre la cosmogonía babilónica y el Génesis, incluyendo la naturaleza de Tiamat y la figura de Leviatán. Finalmente, se discute la posible influencia de fuentes babilónicas en el Génesis, sin llegar a conclusiones definitivas. Pese a que el contenido se lo proporciona en inglés, aquí me está dando el resumen en español. Preguntas sugeridas. ¿Cómo se comparan las cosmogonías babilónica y bíblica? ¿Qué ideologías políticas y religiosas subyacen en el Enuma Elis? Más o menos en esto se va a enfocar el podcast, en estas preguntas. ¿Qué fuentes y paralelismos literarios conectan ambos relatos? 1. Cuadro de consulta, empieza a escribir, enviar botón. Y esta es otra cosa que luego le voy a comentar. Notebook puede
Cerrar botón. Entonces busco el cuadradito donde están las instrucciones. ¿En qué deben centrarse los anfitriones de IA? Permisos requeridos. Traduce el contenido al español. ¿En qué deben centrarse los anfitriones de IA? Encabezado 2. Y aquí es como un título en que deben centrarse los anfitriones de IA. Y aquí es donde nosotros ponemos las instrucciones de que el podcast sí o sí debe ser en español. Una cosa a acotar, que independientemente que sus fuentes de información estén en español, deben recargarle la primera parte de la instrucción, que quieren que los interlocutores hablen en español y que la conversación debe transcurrir completamente en español. Esa instrucción sí o sí se la deben dar, porque si no le va a arrojar un podcast en inglés. Entonces, para evitar eso, la primera instrucción debe ser con énfasis en que los interlocutores deben hablar en español y la conversación debe transcurrir en español. Y luego dar el resto de las instrucciones en que se va a enfocar la temática del podcast y pueden establecer duraciones específicas de los distintos segmentos del podcast. Incluso le pueden poner hasta títulos a cada segmento. Permisos requeridos. Traduce. Generar botón. Y le vamos a dar generar. Cuando le damos en generar, Cuenta de Google. Volver a la página principal Carga de la Notebook. página. En Babilonia, Genesis and Old Testament. Configuración botón de compartir cuaderno botón. Guía de Notebook botón. Resumen de audio encabezado. Generando conversación 3 puntos. y aquí dice generando conversación. Esto tarda. Este proceso puede durar unos minutos. No hace falta que te quedes. A mí se me pasó darle doble toque donde dice conversación profunda. Pero bueno, como ya le di instrucciones específicas de posible duración de las secciones, entonces vamos a ver si me aplica las instrucciones que le di de duración o si específicamente me va a hacer un resumen nada más. Yo quería uno bastante larguito, pero bueno, vamos a ver. Voy a cortar el video y cuando ya esté listo vamos a volver. Bueno, ya estamos de vuelta, ya la página cargó. Vamos a ver. Cuenta de Google. Tulio, volver a la página de Babilonia, configuración, compartir, guía de Notebook, resumen de audio en de Babilonia, Genesis and Old Testament para Girls. Aquí está el título. De Babilonia, Genesis and Old Testament para Girls. Los paralelos entre el Génesis babilónico y el Antiguo Testamento. Botón. Aquí salen unos botoncitos. Botón. No están etiquetados. Cuando ustedes pulsan en ellos, se van como que decir a la parte de abajo de la pantalla o a la parte final de la página, perdón. Y unos son para compartir el enlace del podcast, y otros son para enviar comentarios sobre la herramienta. Otro botón. Ver más opciones para el reproductor de audio, botón de menú Aquí emergente. está el botón de opciones. Cambiar velocidad de reproducción, elemento del menú. Aquí pueden ponerlo a distintas velocidades cuando le den reproducir el podcast. Descargar elemento del menú. Aquí tienen la opción de descargar. Eliminar elemento del menú. O si no les gusta, lo pueden eliminar. Abrirla, eliminar, descargar elemento Le dan descargar. Ver más opciones para el reproductor de audio, botón de menú emergente. Reproducir audio, botón. Aquí podemos escucharlo. Antes de descargar podemos escucharlo o reproducir. 0. Control deslizante para el tiempo de reproducción de audio, control Aquí deslizante. está la barra deslizante que va a ir cambiando cuando lo estemos reproduciendo. 0000/1533. Bueno, lamentablemente me hizo un podcast de 15 minutos con 33 segundos. No hizo caso a la instrucción que yo les dije de la duración. Pero yo podía haber tocado donde les dije donde dice algo así como inmersión profunda o conversación profunda, para que lo hiciera más largo. Resumen. El texto presenta un Bueno, resumen. aquí está el texto que anteriormente le mencioné al inicio de la generación. 0. Reproducir audio, botón. Y aquí está la reproducción. Vamos a ver si realmente lo hizo en español.
Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda. Prepárense porque hoy nos adentramos en un tema fascinante. Uy, sí. Los mitos babilónicos de la creación. Genial. Específicamente vamos a explorar el Enuma Elish, una epopeya que narra la formación del cosmos desde la perspectiva de esta antigua civilización. Interesante. Y, para hacerlo aún más interesante, lo compararemos con el Génesis bíblico. Oh, me gusta esta comparación. ¿Listos para descubrir las similitudes y diferencias entre estas dos versiones del origen del mundo? Listo cuando tú estés. Tenemos un océano primordial, la creación del firmamento, la formación del ser humano. Elementos comunes. El volumen de multimedia está al 40%. Influencia de uno sobre otro. Claro. Y por si esto fuera poco, exploraremos otras historias babilónicas de la creación. Más. Cada una con sus propios giros y personajes. Wow, esto se pone cada vez mejor. Para ayudarnos a navegar por este mar de mitos y deidades, nos acompaña hoy un experto en la materia. Es un placer estar aquí. Alguien que no solo descifra textos antiguos, sino que también puede transportarnos a la época y al contexto en el que se crearon estas historias. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Es un privilegio poder compartir mi pasión por la mitología babilónica y explorar con ustedes estas narrativas que nos ofrecen una ventana o una cosmovisión tan diferente a la nuestra. Empecemos por el Enuma Elish. Me parece perfecto. ¿Qué podemos decir de esta obra? ¿Cuál es su importancia y qué la hace tan especial? Bueno, el Enuma Elish es un poema épico grabado en 7 tablillas de arcilla. ¡Wow! Imaginen más de 1000 líneas de escritura cuneiforme que narran la creación del mundo. Increíble. Este texto no solo nos habla del origen del cosmos, sino que también nos presenta a Marduk, el dios patrón de Babilonia, y su ascenso a la supremacía divina. Interesante. Es, por así decirlo, una declaración de la grandeza de Babilonia y de su dios principal. Ya imagina la escena, un grupo de escribas meticulosamente grabando estos versos en arcilla húmeda, transmitiendo una historia que se ha contado durante generaciones. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Es increíble cómo un texto tan antiguo puede conectarnos con una cultura tan lejana. Exactamente. Y hablando de conexiones, no podemos dejar de mencionar la figura de Marduk. Por supuesto. A diferencia del dios único y omnipotente del Génesis, Marduk se abre paso a la cima del panteón a través de una serie de conflictos y victorias. Así es. Su poder no es intrínseco, sino que se gana y se consolida a través de la lucha. Una figura imponente. Qué contraste tan interesante con la figura del dios bíblico. Sin duda. Marduk se nos presenta como un dios guerrero, un estratega que debe vencer a sus enemigos para establecer el orden. Exacto. Y si hablamos de enemigos, no podemos olvidar a Tiamat, la diosa primordial del océano salado. Ah, Tiamat. Una figura central en el Enuma Elish. ¿Qué papel juega Tiamat en esta historia? Tiamat representa el caos primordial, la fuerza indomable que precede a la creación del mundo ordenado. Ya veo. Es una figura ambigua, a veces representada como un dragón monstruoso, pero también como una madre que da luz a los primeros dioses. Interesante dualidad. Su enfrentamiento con Marduk es el clímax de la epopeya, una batalla cósmica que determina el destino del universo. Una batalla épica. Y me imagino que esta lucha entre Marduk y Tiamat no solo es una historia de dioses y monstruos, No, no solo eso. sino que también refleja la visión babilónica del mundo, ¿verdad? Sin duda, la victoria de Marduk sobre Tiamat simboliza el triunfo del orden sobre el caos, la imposición de la ley y la civilización sobre las fuerzas primigenias de la naturaleza. Es fascinante cómo un mito puede revelar la cosmovisión de una cultura. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cosmovisiones, ¿cómo se compara la creación del ser humano en el Enuma Elish con el relato del Génesis? ¿Encontramos similitudes o son visiones completamente diferentes? Aquí encontramos otra diferencia fundamental. En el Génesis, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza con un propósito definido. Dominar la creación y vivir en armonía con la naturaleza. En el Enuma Elish, la creación del hombre es un acto mucho más pragmático. Se dice que los humanos fueron creados a partir de la sangre de un dios rebelde, con la finalidad de servir a los dioses y aliviarlos de sus trabajos. Qué curioso. Entonces la visión babilónica de la humanidad es bastante diferente a la que encontramos en el Génesis. Ya no somos la culminación de la creación, sino más bien una herramienta para servir a los dioses. Exactamente. Y esta diferencia... Interesante cómo la sabiduría se presenta como un elemento clave en la historia de Dapa. Precisamente, la sabiduría... Cuenta de Babilonia, Génesis, algo, cuenta de Google. Tulio, Una herramienta para comprender el orden cósmico y vivir en armonía. Usar reproductor de audio botón. Representa el potencial humano, la capacidad de... Bueno, Cuenta de volver a la página principal. Botón. Ver, reproducir 370 0611/1533.
Ahí lo tenemos. Se puede dar cuenta que está muy bien elaborado. Yo he logrado hacer podcasts hasta de 40 minutos, otros de 29 minutos, otros cortos de 11 minutos. Es variable. Entonces, básicamente, es realmente muy bueno. Y como les dije, el contenido proporcionado está en inglés y lo tradujo completamente, con la instrucción de que tradujera el contenido al español y que los interlocutores hablaran en español y que la conversación transcurriera completamente en español. Con eso se garantiza que el podcast sí o sí va en español. Y si se pueden dar cuenta, se pueden escuchar varias voces con distintas tonalidades, unas mejor que otras. Así que está muy bueno, la verdad que sí. Espero que con esto sea una muy buena herramienta para su aprendizaje educativo y para, para investigación propia, personal.